Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre campo eléctrico y potencial eléctrico. Los acompaña nuevamente su profesor Orquídea de la Barrera Paternina y vamos entonces a entrar en materia con nuestra semana y nuestra enseñanza. Pues bien, entonces cuando hablamos de campo eléctrico decimos que una carga puntual Q, que es una carga de prueba, sufre en presencia de una carga Q1, que es una carga fuente, una fuerza electrostática. Si eliminamos la carga de prueba, podemos pensar que en el espacio que rodea a la carga fuente, ha sufrido algún tipo de perturbación, ya que una carga de prueba situada en ese espacio sufrirá una fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un campo eléctrico es toda región en el espacio que rodea un cuerpo cargado, tal que al colocar en dicha región una pequeña carga positiva o negativa, habrán fuerzas que actúen sobre esta. Pues bien, esa perturbación que se crea en torno a ella, a la carga fuente, se representa mediante un vector denominado campo eléctrico. La dirección y el sentido del vector campo eléctrico en un punto viene dado por la dirección y el sentido de la fuerza, que experimentaría una carga positiva colocada en un punto. Si la carga fuente es positiva, el campo eléctrico generado será un vector dirigido hacia afuera, como lo observamos en la gráfica A. Y si es negativa, el vector estará dirigido hacia la carga, como lo vemos en la gráfica B. Ese campo eléctrico es creado de un punto P por una carga Q1 ya positiva y por una carga Q1 negativa. Bien, cuando hablamos de campo eléctrico, nos referimos a la E mayúscula con el vector en la parte superior que tenemos a la derecha. ¿Qué nos está diciendo? Esta fórmula significa que Q1 es la carga creadora del campo, es decir, la carga fuente. K es la constante electrostática, R es la distancia desde la carga fuente al punto P, y UR es el vector unitario que va desde la carga fuente hacia el punto donde se calcula el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico depende de la carga creadora de ese campo. Bien, aquí lo tenemos, depende de la carga creadora de ese campo. Está representada en las unidades del sistema internacional y se mide en newton sobre coulomb o en voltios sobre metros. Es importante entonces tener en cuenta que si las cargas puntuales se tienen de una distribución continua de carga, o sea, un objeto macroscópico cargado, el campo creado se calcula sumando el campo creado por cada elemento diferencial de la carga, es decir, que estamos hablando de una integración de un punto A a un punto B, y lo vemos de esta manera. Esta integral, salvo en casos concretos, es difícil de calcular. Para hallar el campo creado por distribuciones continuas de la carga resulta más práctico utilizar la ley de Gauss. Eso ya lo vamos a ir reconociendo poco a poco o en clases de matemáticas. Una vez conocido el campo eléctrico, en un punto P, la fuerza de dicho campo ejerce sobre una carga de prueba Q que se sitúe en P será F igual a Q por E. ¿Qué quiere decir esto? Que si la carga de prueba es positiva, la fuerza que sufre será paralela al campo eléctrico. En ese punto, si es negativa, la fuerza será opuesta al campo, independientemente del signo de la carga fuente. Bien, entonces, en la gráfica que estamos observando, que se representa la fuente Q1 positiva al campo eléctrico, es decir, que va hacia afuera, el vector, como lo vimos en las gráficas anteriores, y ejerce una carga de prueba positiva, y la otra viene siendo negativa, va hacia la dirección de la fuente de prueba. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el campo eléctrico cumple con el principio de superposición, por lo que el campo total
en un punto es la suma vectorial de los campos eléctricos creados por este mismo punto por cada una de las cargas. Bien, entonces hablando de lo que es líneas de campo, podemos decir que el concepto de líneas de campo o líneas de fuerza fue introducido por Michael Faraday. Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro en el espacio. Estas indican la trayectoria que seguiría la unidad de carga positiva si se le abandona libremente por las líneas del campo que salen cargas positivas y llegan hacia la carga negativa. Entonces aquí vamos observando cómo podría representarse cada una de ellas. Si observan. Entonces, cuando hablamos de las propiedades de las líneas de campo, podríamos decir que esas propiedades se resumen de la siguiente manera. El vector del campo eléctrico es tangente a las líneas del campo en cada punto. Las líneas de campo eléctrico son abiertas, es decir, salen siempre de las cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las cargas negativas. El número de líneas que salen de una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional a dicha carga. La densidad de las líneas de campo en un punto es proporcional al valor eléctrico en dicho punto. Las líneas de campo no pueden cortarse, de lo contrario, en el punto de corte existirían dos vectores campo eléctrico distintos. Y por último, a grandes distancias de un sistema de carga, las líneas están igualmente espaciadas y son radiales, comportándose el sistema como una carga puntual. Bien, hablando de potencial eléctrico, si se dan cuenta antes de llegar a toda la información del potencial, hice una pequeña introducción de lo que es el campo eléctrico. Bien, cuando una partícula con carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre la partícula. Así como la energía potencial gravitatoria depende de la altura de una masa sobre la superficie terrestre, la energía potencial eléctrica depende de la posición que ocupa la partícula con carga en el campo eléctrico. De tal modo que la relación que se establece entre la fuerza y el campo eléctrico se puede definir como una magnitud escalar y el campo eléctrico se define con la letra V, que se debe tener en cuenta la perturbación de la carga fuente Q1 y produce en un punto del espacio, de manera que cuando se sitúa en ese punto la carga de prueba, el sistema adquiere una energía potencial. Entonces, ¿qué quiere decir la energía? Pues bien, entonces decimos que el potencial depende solo de la carga fuente y sus unidades en el sistema internacional son los voltios. El origen para el potencial se toma en el infinito para mantener el criterio elegido para la energía. Para calcular entonces el potencial en un punto generado por varias cargas fuentes se suman los potenciales creados por cada una de ellas, teniendo en cuenta que es una magnitud escalar y que será positivo o negativo dependiendo del signo de la carga fuente. Tenemos en cuenta que el trabajo realizado por una fuerza electrostática para llevar una carga Q desde un punto A un punto B se puede expresar entonces mediante una función de la diferencia de potencial entre A y B. ¿Qué significa esto? Que bajo la única acción de la fuerza electrostática, todas las fuerzas tienden a moverse de modo que el trabajo de una fuerza sea positivo, es decir, de modo que disminuye su energía potencial, lo que significa que las cargas de prueba positivas se mueven hacia donde el potencial eléctrico disminuye y las negativas hacia donde el potencial aumenta. Bien, entonces podemos obtener una relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Cómo lo obtenemos? De la expresión
la diferencia de potencial eléctrico es igual a la potencial eléctrico de B menos el potencial eléctrico de A es igual a menos la integral que va de A a B por el campo eléctrico por la derivada de L. De esta expresión se deduce que una región del espacio en el campo eléctrico viene siendo nulo. Entonces el potencial es constante. Cuando vamos a calcular el potencial eléctrico a partir del potencial se utiliza un gradiente. ¿Qué es el operador del gradiente? Un modo análogo para obtener una fuerza a partir de la energía potencial. Pues bien, aquí podemos mirar que la energía potencial depende, el potencial eléctrico está dependiendo de ese gradiente, que es el triángulo invertido que observan, menos el gradiente por el potencial eléctrico por la R, que es la distancia, es igual a menos la derivada de la constante eléctrica por la carga sobre la distancia por el vector unitario. Esto nos va a dar un resultado al final que nos muestra en sí lo que viene siendo la misma relación que observamos en el campo eléctrico, es decir, se relaciona campo eléctrico con potencial eléctrico. La figura que les estoy planteando aquí es esta fórmula. El trabajo que ha sido realizado desde un punto A a un punto B es igual a la integral de A a B por la fuerza que se están dando. ¿Eso qué quiere decir? Que es la misma distancia que se va a calcular desde A hasta B, y manejamos nuevamente la integral por la carga que multiplica el potencial eléctrico. Al final nos va a dar que va a ser menos la carga por la variación de el campo eléctrico. Cuando hablamos entonces de energía eléctrica potencial, es muy importante saber que vamos desde un punto A un punto B. Pues bien, si la fuerza es conservativa, ¿qué me está diciendo? Que la energía total se conserva en cada uno de los puntos de cambio. Y me muestra la siguiente relación en fórmulas. Pues bien, ¿qué me está diciendo? Que al igual que en el caso de la gravitación, el potencial eléctrico se define respecto a un nivel de referencia arbitrario, dándose entonces una asimilación de potencial a lo que en realidad son referencias, o hace una diferencia del potencial entre un punto de referencia a lo que podemos decirle que son diferencias también de voltaje. Aquí podemos observar lo que significa cada una de las partes que se está trabajando en la integral. Quiere decir que el trabajo que se da de A a B es igual a la integral de A a B, siendo F la fuerza, dl el elemento de la longitud tangente al camino, y lo que significa que la multiplicación de F por dl es un producto escalar. ¿Qué quiere decir entonces? Que el componente de la tangente de la fuerza es F sub t, que son dos escalares en conjunto con dl. Entonces me muestra que la integral de A a B es igual a la masa que multiplica a la derivada del tiempo, a la derivada de la velocidad por la derivada del tiempo, por el elemento de longitud tangente al camino. Eso es igual a Ft. ¿Y a qué es igual entonces esto? A la energía cinética, que va mostrándome EK B menos EK A. Cuando la fuerza es conservativa para llevar una partícula de un lado a otro, es decir, de un punto A un punto B, como lo muestra la pequeña gráfica que tenemos en la parte superior derecha, podemos observar que si la fuerza es conservativa, la energía total se conserva en un punto en el camino, es decir, que la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial en A, y esto es igual a la energía cinética más la energía potencial en B. Eso es lo que me está mostrando la gráfica. Y es lo que les estaba
enseñando en el anterior ejercicio, o más bien la anterior descripción de la fórmula. ¿Qué dice entonces toda esta información? Pues el signo que es necesario para saber el orden. El trabajo que se realiza por una fuerza conservativa, además de ser el incremento de la energía cinética, es igual al menos al incremento de la energía potencial. Ahora bien, aquí se expresan las diferentes funciones de cómo se puede interpretar desde el momento en que se habla de trabajo hasta el momento que pasamos de una fuerza hasta el campo eléctrico. ¿Qué me está diciendo entonces toda esta cantidad de ecuaciones que se están representando? Pues que hemos expresado el trabajo en función del campo eléctrico. Como lo vemos, este depende solo de la posición final y de la posición inicial, no de la trayectoria seguida. Al depender el trabajo solo de la posición, entonces estamos en presencia de una fuerza conservativa. Luego la fuerza eléctrica es conservativa y el campo igualmente. Entonces aquí podemos observar que la energía potencial eléctrica con respecto a un campo eléctrico uniforme podemos decir que es un análogo gravitatorio, y me está mostrando que la masa va siguiendo la dirección del campo, aumenta su energía cinética y disminuye su energía potencial, mientras que si la carga es positiva, siguiendo la dirección del campo, aumenta su energía cinética y disminuye su energía potencial. Estamos observando las gráficas. Bien, entonces cuando estamos mostrando lo que es el campo, tenemos la libertad de elegir la trayectoria como una fuerza eléctrica, y esta es conservativa y el trabajo a lo largo de cualquiera de ellas es igual. Bien, mostrando nuevamente cada una de las ecuaciones en función del trabajo en función de la fuerza, podemos observar que se da en cualquier lado del camino la trayectoria que va de A a B. Y esto significa que la energía potencial de A es, todo este proceso da igual la energía potencial de A menos la energía potencial de B. Me muestra entonces que la integral se va dando con respecto a cada uno de los datos que le he dicho. Entonces, fíjense en algo. Aquí muestra una posible relación entre C y A. ¿Qué quiere decir? Que el punto inicial es A y el punto final es B. Y la integral por esa razón va desde A hasta C. Y las fuerzas que se están dando en C. ¿Qué nos significa esto? Pues que eso va a depender de la dirección y la tangente que se esté dando, o la arcotangente que se esté dando en nuestra ecuación. Como el arcotangente es una constante, nos va a dar 0. ¿Qué significa? Que F es paralela a DL. Entonces F es, la fuerza es perpendicular a la longitud del campo, mientras que en esta otra ocasión F es paralela a la distancia. Aquí tenemos por finalizada nuestra ecuación y nos dice que el trabajo realizado desde C hasta B es igual a la integral de la distancia de A hasta B por la fuerza de la distancia que se dan entre estos dos puntos, y esto a su vez es igual a la distancia de A a C. Y observen lo siguiente, aquí volvemos a encontrar la constante electrostática que viene siendo K, y lo que podemos observar nuevamente es que K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Recuerden que F, la fuerza de la distancia, fuerza F sub R, es igual a la ley de Coulomb. Fíjense que la carga 1 por la carga 2 sobre R cuadrado por la derivada de la distancia. Aquí observamos cada uno de los datos que nos están entregando, recordando nuevamente que esto se le dio basado en la ley de Coulomb también. Aquí obtenemos de dónde aparece entonces cada uno de los puntos que el ejercicio o que el planteamiento nos está buscando. En este caso me muestra A, B y C en un campo eléctrico. Recordando que al inicio les estaba mostrando cómo el campo eléctrico afecta al potencial eléctrico.
Ahora bien, cuando hablamos de que la fuerza es de tipo conservativa, entonces el trabajo realizado por F se puede definir como el término de la energía potencial U. Por tanto, un trabajo hecho sobre una superficie cerrada es cero y el trabajo solo depende de la posición inicial y final, no de su trayectoria. Aquí lo podemos observar que el trabajo está hecho por una fuerza conservativa. Cuando el trabajo va de A a B es positivo, entonces la energía potencial U de A es mayor a la energía potencial de B y la variación de la energía potencial es negativo. La energía potencial disminuye. Eso es lo que ocurre cuando una pelota cae de un punto elevado a un punto más bajo B en presencia de la gravedad terrestre. La fuerza de la gravedad efectúa un trabajo positivo y la energía potencial gravitacional disminuye. Cuando se lanza una pelota hacia arriba, la fuerza gravitatoria hace un trabajo negativo durante el ascenso y la energía potencial aumenta. Bien, entonces vamos a hablar de lo que son finalmente lo que trata la energía potencial y podemos decir que la energía potencial se basa en que tenemos un campo eléctrico determinado por dos cargas, una carga puntual y una carga que se le está sometiendo, valga la redundancia, una carga ya sea positiva o negativa, es decir, una carga cero, una carga base. Entonces me dice que el potencial creado por una carga Q a la distancia es lo que tenemos en este espacio, reflejado en un campo eléctrico. Entonces vemos que V es igual a EP menos Q sub 0. ¿Qué significa V? Dijimos que esa es la energía potencial. La distancia del campo eléctrico es igual a la energía potencial sobre la carga. Entonces la variación de la energía del campo eléctrico es igual al campo eléctrico que va de A a B. Y esto significa a su vez que la energía potencial sobre la carga menos la energía potencial de B sobre la carga nos va a dar un siguiente resultado. ¿Qué significa esto? Que vamos a aplicar entonces ley de Coulomb para entender cada una de esas cargas referentes a la energía, al campo eléctrico que estamos teniendo. Entonces, quiere decir que Q no depende de la carga, en este caso de Q sub 0. ¿En qué unidades se da? Pues se da en julios sobre Coulomb, es decir, que esa energía la que estamos dando en julios y al final este valor nos va a dar en voltios. Pues bien, aquí tenemos nuestras fórmulas más resumidas y nos está diciendo que es el trabajo realizado por el campo para desplazar una unidad de carga desde A hasta B. Y acá tenemos el resumen de un agente externo y un camino inverso, es decir, cuando no va de A a B, sino de B hasta A. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el trabajo realizado contra el campo, es decir, por un agente exterior para desplazar una unidad de carga desde B hasta A. Bien, cuando hablamos de potencial debido a una carga puntual, podemos decir que esa energía la estamos representando mediante la siguiente fórmula. Potencial de una carga puntual es igual a la energía potencial sobre la carga, y esto lo podemos representar también como la ley de Coulomb sobre una carga y la distancia. Y lo podemos observar. También tenemos que debido a un sistema de cargas puntuales es igual a la fórmula que les represento, y esto significa que es una sumatoria de cargas y distancia. Bien, también lo podemos decir como una distribución de cargas continuas, y eso se da mediante una integral. Aquí podemos ver que cada una tiene su fórmula particular, cuando es una carga puntual, cuando es un sistema de carga y cuando es una distribución continua de esas cargas. ¿Cuáles son entonces esas vías para llegar al potencial eléctrico? Tenemos la primera vía, que es conocida la distribución de la carga, y esto es por medio de la integración. Esta se da
con la fórmula de distribución continua, la última que aparece, potencial debido a una distribución continua, y también la podemos ver como el trabajo del campo. Es necesario conocer, haber elegido los potenciales de referencia en algún lugar conveniente, es decir, conocer cada uno de esos. Cuando hablamos entonces de superficies equipotenciales, estamos hablando de lo siguiente. Estamos diciendo que las superficies equipotenciales son aquellas en las que el potencial toma un valor constante. Por ejemplo, las superficies equipotenciales son creadas por cargas puntuales y son esferas concéntricas centradas en la carga. Como se deduce de la definición de potencial, R es constante. Bien, entonces las superficies tendrán en cuenta lo siguiente, que como su nombre lo dice, es aquella región que rodea a la carga eléctrica, la cual está al mismo potencial, es decir, que no hay trabajo para mover una carga a través de ella. Otra de las características es que las líneas de fuerza son perpendiculares a esas superficies. En las figuras que están representadas podemos ver que los círculos son concéntricos a esas cargas. Si recordamos bien la expresión de trabajo, podemos decir que una carga se mueve sobre una superficie equipotencial. La fuerza electrostática no realiza trabajo, puesto que la variación de esa carga es nula. Por otra parte, para que el trabajo realizado por una fuerza sea nulo, esta debe ser perpendicular al desplazamiento, por lo que el campo eléctrico debe ser paralelo a la fuerza y siempre perpendicular a las superficies equipotenciales. Bien, podemos ver entonces en esa figura cómo se observa el desplazamiento sobre una superficie equipotencial desde un punto A hacia un punto B. Y vemos que el campo eléctrico es perpendicular al desplazamiento. Ahí podemos observar cada uno de los valores que se están dando en esas cargas, en esas superficies equipotenciales. Por último, tenemos las propiedades de las superficies equipotenciales. Se puede resumir en lo siguiente. Las líneas de campo eléctrico son en cada punto perpendiculares a las superficies equipotenciales y se dirigen hacia donde el potencial disminuye. El trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una superficie equipotencial es nulo. Y dos superficies equipotenciales no se pueden cortar. Bueno, si existe alguna pregunta, duda, inquietud, pueden acercarse al foro de Classroom. Les deseo éxitos en todo momento. Cuídense mucho.